Vamos a avanzar. Qué increíble este tiempo de oración que tuvimos. Bueno, quiero invitarle a cada uno de los que están en Instagram. Si viven en Antigua, si viven en Guatemala, porfa, necesitan ser parte presencial de estas charlas de liderazgo que realmente son puro fuego, y el tiempo de oración que también tenemos es increíble. Así que les invitamos. Yo sé que Cari estaba poniendo ahí que quería estar aquí, pero pronto, Cari, pronto lo vamos a tener aquí en Guate. Así es, llamamos, Cari, te decían por ahí. Vamos a compartir una historia que a mí me bendice muchísimo y quiero que estemos, vamos a orar en este momento. Señor, por favor, abre nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, atento y receptivo a lo que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, que nuestros oídos sean abiertos no solamente a palabras, pero a tu espíritu, Señor. Te amamos y queremos crecer y queremos aprender y seguir avanzando en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Ok, vamos a ir a una historia que me bendice muchísimo y está en Mateo 14, verso 22. Pero para poner un poquito de contexto, aquí Jesús estaba en una situación un poco, no sé cómo llamarlo, como un poquito incómoda, pero un poquito milagrosa. Acababa de alimentar a 5,000, habla de 5,000 hombres, no habla de las mujeres, no habla de los niños, pero siguiendo la costumbre de antes, me imagino que algunos tenían más de una esposa. Me imagino que algunos tenían más de un hijo. No me imagino cuántos miles había alimentado Jesús. Yo sé que ahorita nadie está de acuerdo con que haya más de una esposa o un esposo. Entonces, pero yo recuerdo, por ejemplo, mi esposa tiene 8 hermanos más. Entonces me imagino que antes, mucho antes, la familia eran muy numerosa, 14, 15, dice Michelle. No me imagino, y la gente vivía 100 y tanto de años, tenían la oportunidad de tener 100 hijos, 120 hijos, 200, no sé. Pero Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres y con sus mujeres, con sus hijos. Pero antes de esto, habían decapitado a Juan, al primo de Jesús. Entonces esto me habla muchísimo del carácter de Jesús. Sabemos de que Jesús, todo el mundo, yo también lo pinto como alguien que nunca sufrió, que nunca experimentó depresión, que nunca experimentó tormentas, pero Jesús le habían matado a su primo. Y era su primo hermano, realmente. Y él, no me imagino la confianza, me imagino a Jesús y a Juan jugando fútbol de niños. Me imagino a Juan y a Jesús saliendo, posiblemente no a hacer travesuras, porque sabemos, era el Salvador, él sabía la responsabilidad que cargaba, pero Jesús estaba atravesando por acá también una tormenta. Y en el versículo 22 dice, enseguida Jesús, ojo a esto, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Otra versión dice que Jesús insistió en que ellos subieran a la barca y atravesaran al otro lado. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeando por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, relájense, cálmense, tranquilos. Una palabra para calmarse aquí en Guate. Take it easy sería take it easy, relájense, cálmense. Soy yo. Y yo me imagino en esta escena muchas veces. Me imagino que soy yo el que de repente estoy friqueando, el que estoy loqueando con tantas cosas que están pasando alrededor, que no miro la salida, que no sé cómo voy a salir, que no sé lo que va a pasar, pero me imagino a Jesús diciéndome, cálmate, relájate, tranquilo. Soy yo, dice el Señor, no tengan miedo. Señor, siempre salimos así de zafados, ¿verdad? Señor, a ver. Señor, en el 28, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar al lago desembarcaron, después continúa la historia.
Pero hasta ahí vamos a hacer una pausa. Esta historia es tan poderosa y si nos ponemos a detener a ver detalles, al inicio dice que Jesús hizo que ellos entraran en la barca. Y me pregunto, ¿será que Jesús no sabía que se aproximaba una tormenta? ¿Será que Jesús realmente no sabía que venía una tormenta? Esto para mí es ilógico porque sabemos de que Jesús lo sabe todo. Pero Jesús estaba insistiendo de que estas personas entraran en la tormenta. A veces nosotros creemos de que la tormenta viene a nosotros sin ningún sentido. A veces creemos de que la tormenta es simplemente algo que pasó, simplemente algo que estaba ni siquiera en la agenda del Señor, pero en la agenda del diablo. Y esto no funciona así. A veces el Señor nos está insistiendo que entremos a la tormenta, porque Él tiene oro, Él tiene un tesoro para sacar de nosotros en medio de la tormenta. Así que yo les animo esta mañana a que no menospreciemos la tormenta. La tormenta es por una razón y a veces o posiblemente todo el tiempo el Señor es quien nos está insistiendo en que entremos en esta tormenta y la historia continúa, yo me imagino, qué cabeza la de los discípulos que tanto que han experimentado con Jesús no lo pueden reconocer. Jesús venía caminando hacia ellos y se ponen a pensar, wow, un fantasma. ¿Cómo no pueden reconocer a Jesús? No sé si Jesús se había cambiado de ropa, si se había hecho una moña como la que se hace Michelle de repente en el pelo, que no lo reconocieron. No sé si, como estaba en el mar, se quitó su bata y se fue en short y en chanclas. No sé qué pasó, no sé por qué no lo reconocieron. Pero era el maestro, habían pasado tanto tiempo con él. Tuvieron tanto miedo, pero siempre sale, yo siempre molesto con esto, pero siempre sale un latino desafado. Y dice Pedro, ok, si eres tú, si realmente eres tú, pedime que salga de la barca. Yo me imagino que Pedro pudo haber dicho, a mí me encanta el coraje de Pedro, me imagino que Pedro pudo haber dicho, ok, si eres tú, por favor, calma la tormenta. La primera opción, lo primero que decimos nosotros, o la primera reacción que nosotros tenemos naturalmente es pedirle a Dios que calme la situación en la que estamos, que calme la tormenta, que calme la situación, que pague las deudas, que pague mi finanza, que restaure mi relación, que sane mi matrimonio, que sane mi familia, que me permita accesar a ese trabajo. Es lo primero, pido. Pero no está mal pedir, no está nada mal pedir, el Señor nos enseña a pedir, pero me llama la atención lo que pide Pedro. Pedro le dice, Señor, estrecha mi fe. Señor, yo quiero que saques el oro que hay en mí. Señor, yo quiero que sanes la fe que ahorita los otros 11 discípulos no tienen. Señor, y no está mal querer sobresalir cuando tenemos la actitud correcta. Pero Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, yo no quiero imitar a los 11 que están aquí llorando como niñas, que están como locos, que no saben qué hacer, que no te reconocen. No quiero estar llorando en medio de la tormenta, no quiero acostarme y llorar y esperar que todo me caiga del cielo. No, Señor, yo quiero poner mi mirada donde estás vos y yo quiero imitar lo que vos estás haciendo. Pedro le estaba diciendo a Jesús, yo quiero imitarte, yo quiero hacer exactamente lo que vos estás haciendo. Si estás caminando sobre agua, yo quiero caminar sobre agua. Si estás amando a la gente, yo quiero amar a la gente. Si estás sanando enfermos, yo quiero sanar enfermos. Si estás viviendo una vida íntegra en comunión con tu Padre, que es nuestro Padre, yo quiero hacer exactamente lo mismo. Pedro estaba imitando lo que estaba haciendo Jesús. Y Pedro se atrevió. No sé si yo me hubiese atrevido. Realmente, siendo honesto, no sé si hubiese tenido la valentía, el coraje, las fuerzas para poner un pie fuera del bote y mirar que se sostiene y luego poner el próximo pie. ¡Qué miedo! A mí me daría un terror, pero increíble. Pero Pedro estaba imitando a Jesús en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en medio de la tormenta? ¿Qué estamos haciendo en medio de la tormenta? ¿Me estoy quejando en medio de la tormenta? ¿Estoy reclamándole a Dios en medio de la tormenta? ¿Estoy enojado con Dios en medio de la tormenta o estoy fijando mi mirada en Jesús? Un poco de historia, cuando Raquel y yo, cuando mi esposa y yo, Puro Fuego oró de primero, hoy ella sentó el tono ahorita, así que yo siento el fuego aquí todavía de ella. Entonces cuando nosotros venimos a Guatemala, hubo una temporada en la que todo estaba funcionando bien, pero de repente no teníamos un lugar donde servir, no teníamos una casa, no teníamos un trabajo, no teníamos dinero, no teníamos nada. Estábamos en medio de la tormenta. Y siendo honesto, yo muchas veces me enojé con el Señor.
y le reclamé al Señor y me enojaba y le hablaba como que estaba, bueno, sabía que estaba aquí enfrente y le reclamaba porque ¿cómo es posible que me trajiste acá y ahora estoy en medio de la tormenta? ¿Cómo es posible que hiciste que saliera de mi país y ahora no tengo nada seguro acá? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estaba en la orilla, estaba en la costa y me hiciste subir al bote para atravesar la tormenta y ahora estoy aquí enfrentando olas, enfrentando miedos, enfrentando vientos? ¿Cómo es posible? Pero el Señor tiene propósitos especiales en medio de la tormenta. Y durante ese tiempo que nosotros estuvimos en esa situación, el Señor se mostró de formas inimaginables, inexplicables, simplemente mostrando su fidelidad una y otra vez. Y es lo mismo que pasa con cada una de las situaciones. El Señor insistió porque quería mostrar algo en medio de la tormenta. La Biblia dice que cuando Él rescató a Pedro y siempre lo hace. Quiero ser enfático en esto. Siempre el Señor va a extender su mano. No esperar hasta que nos muramos o hasta que nos ahoguemos o hasta que no haya salida para extender su mano. Yo no me imagino, posiblemente el agua ya le estaba llegando a la rodilla o a la cintura a Pedro, pero en ese momento él clamó, Señor, ayúdame. Y el Señor dijo, por supuesto. Pero me llama muchísimo la atención que el Señor se atreve a confiarnos cosas sobrenaturales. No me imagino cómo creció el ego de Pedro después de haber caminado sobre el agua. Imagino caminando en medio de sus compañeros, los discípulos y, no me digas nada porque yo soy el que camino sobre el agua. Pero Pedro, no seas tan zafado. No me digas nada que yo soy el que camino sobre agua. Y me imagino Pedro con esta actitud. Pero el Señor tiene tanto amor por cada uno de nosotros que Él nos ha dado el carácter y el temperamento que tenemos con un propósito especial y un propósito específico. Pero ojo con esto, sabemos que Pedro la regó muchísimas veces. Pedro era el que le cortaba la oreja, el que llegaba a amenazar a Jesús. Pedro era el que le decía a Jesús, por favor, no me laves solo los pies, lávame todo el cuerpo. Y de repente, Pedro era el que Jesús le decía, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Y de repente le decía, aléjate de mí, Satanás. La personalidad de Pedro era bien interesante. Pero Pedro supo en cada momento a dónde tenía que correr en cada situación. Él sabía que tenía que correr en la dirección a Jesús en cada situación. Y la única vez en la que Pedro se metió en problemas fue cuando intentó alejarse de Jesús. Recordemos que cuando él lo negó a Jesús, la gente decía, ese acento yo lo conozco. Vos has pasado tiempo con Jesús. Esa actitud que vos tenés, yo la conozco. Y qué especial eso en Pedro. Qué especial eso en esa persona, que las personas puedan decir, Marisa, yo puedo sentir que vos has pasado tiempo con Jesús. Yo puedo sentir que vos tenés algo especial con Jesús. Jorge Luis, yo sé que vos has pasado tiempo de rodilla y yo lo puedo sentir. Era lo que cargaba Pedro. Este era Pedro el que caminó sobre el agua. Pero al final de la historia, o al final de esta parte de la historia, dice que Jesús llega donde sus discípulos. La Biblia menciona de que Jesús llega donde sus discípulos, se sube a la barca, la tormenta se calma. Entonces yo les animo, siempre la tormenta se va a calmar, ¿ok? Entonces no nos desesperemos, no friquemos, la tormenta se va a calmar. Pero el propósito detrás de lo que había pasado, el propósito detrás de la insistencia de que los discípulos tomaran la barca y cruzaran al otro lado, es porque Jesús quería mostrar algo más grande que ellos no habían podido comprender. Y los discípulos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cada situación en la que nosotros atravesemos debe de terminar reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Si estamos atravesando dificultades en nuestro matrimonio, al final vamos a reconocer que Él es el Hijo de Dios. Si estamos experimentando dificultades económicas, al finalizar de la temporada vamos a reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios. En medio de cada situación, Él siempre nos va a dar la respuesta. Él siempre va a extender su mano y siempre vamos a reconocer que Él es Hijo de Dios. Y la Biblia menciona de que los discípulos le adoraron. Los discípulos le adoraron. ¿Cuál es nuestra primera respuesta al salir de la tormenta? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Qué bueno que el banco me dio el préstamo. Gracias, banco, por darme ese... No. Qué bueno que alguien pasó tiempo conmigo y que me invirtió tiempo. Sí, por supuesto, está bien eso. Pero nuestra primera respuesta al experimentar la paz después de la tormenta debe ser siempre
siempre, siempre levantar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, dar gloria, dar gracia, dar honor, reconocer que Jesús es el Señor y que no hay ninguna tormenta tan fuerte y tan grande en la que Él no pueda caminar en medio de ella y traer paz a nuestra vida. Así que, familia, yo les animo en este momento, sea cual sea la tormenta, hay un Dios caminando a nosotros, reconozcámosles, y cuando tengamos esa paz y aún en medio de la tormenta sepamos reconocer y adorar a aquel que dio todo por nosotros, todo por amarnos, todo por salvarnos, todo por proveernos, todo por perdonarnos. Así que, Padre, yo te doy gracias por este momento, Señor, y yo hablo paz en medio de cualquier tormenta, Señor. Permítenos que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos también, Señor, para reconocerte a ti en medio de cualquier situación, Señor. Queremos amarte, queremos adorarte, queremos levantar nuestra mirada a ti y poder decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Te amamos con nuestro corazón, te amamos con nuestra mente, Padre, y en tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.